Muy bien, doctora, ya estamos en vivo. Muy buenas tardes, estimados colegas y amigos que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom, como la plataforma de Facebook. Reciban un cordial saludo de parte del portal jurídico de leyes, como también del taller de Derecho Penal y Litigación Oral y USTEMIS de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Sean bienvenidos a la continuación del evento denominado Trata de Personas 20 años después del Protocolo de Palermo. El día de hoy contamos con la participación de dos expositores de carácter internacional. Por un lado, tenemos la participación de la doctora Esther Pomares Cintas, quien el día de hoy nos hablará de un tema muy interesante denominado las modalidades de explotación relacionadas con la trata de personas. Para conocer un poco de quién es la doctora Esther Pomares Cintas, debo mencionar que ella es doctora en Derecho Penal por la Universidad de Granada y docente de la Universidad de Jaén en España. Además, es asesora en mesa técnica de trabajo y coordinación de la estrategia andaluza para la lucha contra la trata de mujeres y personas con fines de explotación sexual. Asimismo, coordinadora de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud y Derechos Humanos. Para todos los participantes que nos están observando a través de la plataforma de Facebook, les recordamos que pueden hacer constar su asistencia indicando sus nombres en el chat de comentarios. Sin más, estimada doctora Esther Pomares, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Yo no sé exactamente, supongo que todos ahora mismo los participantes son son de grado en Derecho y por tanto lo digo porque la forma de dar la ponencia cambia mucho por el perfil de la persona participante. Tengo que agradecer a la organización que me haya invitado a hablar de algo que llevo, pues eso, mucho tiempo trabajando. Empecé, digamos, mi trayectoria investigadora sobre el control penal y la persecución penal de los flujos migratorios, sobre todo en la Unión Europea, y acabé por estudiar algo que me llamó la atención desde el principio, que era la distinción entre la persecución de la colaboración en la inmigración clandestina y la llamada trata de personas o trata de seres humanos, como se llama en la Unión Europea. Bien, voy a centrar la ponencia sobre algo que todavía no está claro. Lo tienen ahí, que son cuáles son los ejes conceptuales de las prácticas de explotación que se entienden como finalidad de la trata de personas o la trata de seres humanos. Porque veremos que no todas las modalidades de explotación tienen configuración y tienen entendimiento en el contexto de la trata. Por tanto, hablaré de los tratados de derechos humanos y, de forma concreta, de dos que me interesan, tanto el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el artículo 4, como un magnífico precepto que ustedes tienen en la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el artículo 6. Realmente voy a empezar por el final, esta vez. Miren ustedes, es verdad que hemos hablado, así se titula este núcleo de conferencias, que es la trata de personas 20 años después del protocolo de Palermo del año 2000, de noviembre del año 2000. Voy a comenzar por un diagnóstico final. Realmente voy a empezar por criticar el propio protocolo de Palermo con el que yo nunca estuve conforme. Por lo siguiente. Tras 20 años del protocolo de Palermo, han aumentado en Europa o en las rutas hacia Europa las canteras humanas de la esclavitud. Es decir, han aumentado los factores que favorecen las situaciones de sometimiento forzoso a explotación. Por otro lado, se ha reforzado
y eso es absolutamente constatable, la represión policial, incluso militar, en las fronteras, tanto en los países de origen, tránsito y destino de los desplazados. Está esta represión revirtiendo realmente contra los inmigrantes, contra lo que en Europa son precisamente las víctimas de la esclavitud. El Protocolo de Palermo tampoco tiene la naturaleza de un tratado de derechos humanos, sino que se dirige desde la forma original, porque nació precisamente para combatir la criminalidad organizada transnacional y también nació como protocolo hermano de otro que está destinado precisamente a la persecución de la colaboración en la inmigración clandestina, en definitiva, para el control de los flujos migratorios. Así que la trata de personas involucrada en el protocolo de Palermo, que no tiene, como digo, esa naturaleza de tratado de derechos humanos, nace para contener desplazamientos transnacionales de sectores no cualificados y empobrecidos. Y luego, por último, y eso también ya se ha constatado, que el régimen jurídico destinado a luchar contra la explotación humana en condiciones asimiladas a la esclavitud sigue siendo funcionalmente inoperante. Se encuentra, como bien dice Jean Alain, se encuentra en suspenso. ¿Qué significa esto? Pues significa que hay que cambiar el estado de cosas. Significa que, según el informe que presentó la relatora especial sobre la trata de personas, María Grazia Gianmarinaro, a la Asamblea General de la ONU, hace muy poquito, 17 de julio de 2020, reconoce lo siguiente. Reconoce que el Protocolo de Palermo de 2000 sobre la trata de personas no satisface el enfoque del derecho internacional de derechos humanos, ni tampoco, y lo veremos ahora, tampoco satisface la mirada de la jurisprudencia de los tribunales regionales de derechos humanos, exactamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que debe ser justamente el epicentro a la hora de prevenir la esclavitud. Por tanto, la trata de seres humanos, tal y como se deriva del Protocolo de Palermo del año 2000, no ha servido para prevenir ni para obligar a los estados a erradicar los factores que alimentan o que favorecen la esclavitud. Por otro lado, se hace un llamamiento en este informe, que me parece excepcional, para que se adopten alternativas a ese protocolo. Incluso se habla de un instrumento internacional nuevo que aborde, por fin, la esclavitud como una modalidad, por tanto, sistémica de la explotación del ser humano. No es excepcional, ya tiene carácter sistémico. Y eso significa que hay que prevenir las canteras de la esclavitud como una cuestión de justicia social y no solo como un asunto penal, que es verdad que es lo que estamos hablando hoy, la punta del iceberg. El estado de la cuestión es la siguiente. Yo he empezado por el final y ahora voy a ir al principio. Hablemos del artículo 153 del Código Penal peruano, que se refiere, que prevé expresamente esas finalidades relacionadas con la trata de personas en la transposición que hace la República del Perú del Protocolo de Palermo del año 2000. Esto que voy a leer, esto lo he visto en muchas regulaciones penales. Puedo dar un ejemplo también de la española, porque es muy similar. Dice lo siguiente: se habla de los fines de explotación en relación con la concepción que tiene el protocolo de Palermo de la trata de personas. Se habla de la venta de niños, de niñas, adolescentes. Se habla de la prostitución y cualquier forma de explotación sexual, cualquiera. Se habla de pronto de la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, los trabajos o servicios forzosos o cualquier forma de explotación laboral, la mendicidad,
la extracción o tráfico de órganos o tejidos somáticos o sus componentes humanos, así como cualquier otra forma análoga de explotación. La cuestión es la siguiente: ¿desde qué perspectiva? ¿Cuál debe ser nuestro eje para interpretar jurídicamente de modo adecuado estas finalidades a la llamada proscripción universal de la trata de esclavos como derecho humano absoluto? Realmente este es el punto de referencia, como he dicho antes. Bien dijo la relatora especial sobre la trata de personas que la mirada no debe ser al protocolo de Palermo, porque no es un tratado de derechos humanos, sino que la mirada debe ser al derecho internacional humanitario. Veamos. Si vemos el derecho internacional humanitario, evidentemente estamos hablando de un eje normativo a través del instrumento convencional. Podemos ver desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, la Carta Africana sobre los Derechos Humanos, pero voy exactamente a localizar la respuesta en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, exactamente el artículo 6. En ese artículo 6 se habla de la prohibición, y yo le adelanto a ustedes que esa prohibición tiene carácter de derecho humano absoluto. ¿Qué significa? Significa que no guarda ninguna excepción, ni siquiera en tiempos de guerra. Se prohíbe de esta manera, por tanto, de modo universal y de modo absoluto, la esclavitud, lo que significa someter a un ser humano a una situación de esclavitud, servidumbre. Y luego habla también de que nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso o obligatorio. Y luego, entre medias, se habla también de la prohibición, dentro de ese concepto de esclavitud y servidumbre, de la prohibición de la trata de esclavos y la trata de mujeres, que se refiere igualmente a trata de esclavas, que están prohibidas porque están relacionadas con el sometimiento a esclavitud o servidumbre. Según esto, y desde la mirada del derecho internacional humanitario, el concepto de trata de personas no es en absoluto esa colaboración en la inmigración ilegal, nada tiene que ver con un tráfico ilícito de migrantes, sino que el concepto de trata, si no queremos que pierda su naturaleza en el sentido de derecho humano universal absoluto, me refiero a su prohibición, debe actualizarse como trata de esclavos o trata de esclavas en relación con las situaciones de sometimiento forzoso a explotación en la fenomenología actual. Por tanto, ¿qué significa? Que si volvemos, a ver si puedo volver, a la normativa del artículo, al precepto 153 del Código Penal peruano que tipifica el delito de trata de personas, ¿vale? Lo que yo he subrayado en roja, la esclavitud, las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, los trabajos o servicios forzados, es justamente la modalidad de explotación, el tronco común, el denominador común a qué se refiere el derecho internacional humanitario. Esto significa que no cabe cualquier modo de explotación cuando hablamos del contexto de la trata de personas, porque la trata de personas debe ser concebida como trata de esclavos o esclavas contemporáneas. Así que significa lo siguiente, que realmente el denominador común, el eje conceptual de todas las modalidades de explotación conectadas con la trata de personas, es esto: servidumbre, esclavitud, formas similares a la esclavitud, trabajos forzosos como prohibición. Esto significa lo siguiente, lo digo porque normalmente tiende a identificarse de forma errónea, que la finalidad de someter a la víctima a una situación de explotación en condiciones de esclavitud, servidumbre, servicios o trabajos forzosos
no se identifica exclusivamente con la trata laboral, sino que esa finalidad se identifica con el concepto de trata de personas como actualización de la trata de esclavos. Así que, si así es así, podíamos haber hecho una tipificación mucho más sencilla, mucho más sencilla. En el sentido siguiente, en esa finalidad de someter a la víctima a una situación de explotación en condiciones de esclavitud, servidumbre o trabajo forzosos, podemos incluir cualquier casuística, pero esa casuística, esa modalidad de explotación particular, debe compartir esos ejes. Así que ese concepto de esclavitud, servidumbre o trabajo forzosos, podemos, evidentemente, en ese concepto incluir la explotación sexual, no cualquiera, la forzada. El matrimonio o unión de hecho, forzados. La mendicidad, no cualquiera, forzada. La obligación de realizar actividades delictivas que impliquen el aprovechamiento personal de la víctima. Incluso la extracción forzada de sus órganos o tejidos corporales. Incluso también la experimentación forzada médica o clínica. Por tanto, desde la mirada del derecho internacional humanitario, no nos sirve cualquier modalidad de explotación si la tenemos que conectar con el contexto de la trata. Miren ustedes el artículo 6 del Convenio Americano de Derechos Humanos. ¿Qué es la trata de personas, por tanto? Pues la antesala de la esclavitud moderna. Ahora sí me creeré que la trata de personas es un instrumento que nos puede servir para prevenir la esclavitud. Es la antesala al sometimiento forzoso del ser humano a las formas más extremas de explotación. ¿Y cuáles son las formas más extremas de explotación? Pues aquellas que se reconducen bajo los ejes de la esclavitud, de la servidumbre o de los trabajos forzados en virtud de los tratados de derechos humanos. La cuestión que se produce a partir de ahora, que plantearía desde luego a cualquier operador jurídico, es la definición. ¿De acuerdo? Si no puede ser cualquier modalidad de explotación la que se conecte con la trata de personas, sino aquella modalidad que se entienda bajo los ejes de la esclavitud o formas asimiladas a la esclavitud, no de ayer, sino de hoy, la pregunta es, habrá que definirlo. Habrá que definirlo legalmente, habrá que definirlo de forma, digamos, que respete el principio de estricta legalidad para facilitar al operador jurídico la persecución y la identificación de estas situaciones de las prácticas de sometimiento forzoso a explotación. La cuestión es importante. ¿Por qué? Porque el ámbito internacional no, me refiero al ámbito internacional convencional, luego hablaré de otro ámbito. El ámbito internacional convencional no nos está ayudando en nada. ¿Por qué? Primero porque no hay voluntad. No ha habido voluntad, prácticamente eso es lo que quiere decir la relatora especial Jan Marinaro, con toda la razón. Yo hablé precisamente con ella hace 2 años sobre esto y me ha gustado el gesto. Y efectivamente quiere que haya una voluntad de actualizar, al menos por vía convencional, pero sí reflejar esa voluntad de actualizar los convenios que ha habido en relación, convenios de derechos humanos, claro, que ha habido en relación con la definición de las formas asimiladas a la esclavitud. Entendería la Convención de Ginebra de 1926, el convenio número 29 de la OIT de 1930, la convención que actualiza ese convenio de 1926 porque digamos, extiende las prácticas que son parecidas a la definición de la esclavitud de 1926, que son valorativamente equivalentes, o el convenio número 105 de 1957 sobre el trabajo forzoso. Incluso
El convenio, que voy a hablar ahora, de 1999 de la OIT, sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil. En ninguno de estos convenios se hace, digamos, mención a la nueva fenomenología, al nuevo retrato, digamos, al nuevo rostro de la esclavitud hoy y, por tanto, es sus aristas. Así que lo único que tenemos, a ver, yo tengo aquí una cosita preparada para que entiendan qué quería decir, lo tengo por aquí. Un momentito nada más, que lo encuentre, porque sé que estaba. Y si no, se lo cuento ahora. Bueno, lo que quería comentar, creo que no está esta diapositiva, ¿vale? Quería comentarles que el convenio, el último, sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, ese convenio diferencia y distingue claramente lo que es un abuso laboral respecto de los menores de edad en relación con las formas más extremas de explotación, también referidas a menores de edad. Cuando habla de las formas más extremas de explotación, se refiere precisamente a aquellas relacionadas con el contexto de la trata. Eso significa que los abusos laborales no están relacionados de ninguna manera con el contexto de la trata y por tanto no pueden participar de la calidad del derecho humano absoluto, que se refiere a la prohibición de la esclavitud, servidumbre o trabajos forzosos. Bien, ¿por qué digo que se mantienen obsoletos esos conceptos que se han arbitrado de esclavitud, de servidumbre o de trabajos forzosos? Por lo pronto, es obsoleto y presenta lagunas un concepto de esclavitud que gira en torno al ejercicio de atributos del derecho de propiedad, porque ese derecho de propiedad ya no se reconoce afortunadamente, sobre los seres humanos. Igualmente, se reconoce que es absolutamente obsoleto y que presenta lagunas de aplicación, de tal manera que no puede responder a los desafíos de hoy, a la fenomenología de hoy del sometimiento forzoso a explotación, esa definición de trabajos forzosos que se centra en la imposición explotadora de una prestación, actividad o servicio, cualquier naturaleza que tenga, sexual o incluso de cualquier manera, laboral o sexual me refiero, a través de la amenaza de una pena. El propio protocolo de la OIT del año 2014 reconoce, y eso lo he puesto aquí también entrecomillado porque es textual, que el contexto y las formas del trabajo forzoso han cambiado, de tal modo que hoy se evidencian lagunas en la aplicación de los convenios sobre el trabajo forzoso. Y sin embargo, los convenios no vienen y sin embargo no hay voluntad de aprobar nuevos convenios o protocolos que actualicen esos conceptos. ¿Por qué lo digo? Porque la OIT, especialmente la OIT, luego lo veremos también con los tribunales regionales de derechos humanos, han reconocido que el escenario ha cambiado, que no era como la esclavitud cuando era un sistema de producción económica, una producción legal. Y hoy ha cambiado porque los métodos para atrapar al ser humano en una situación de explotación forzosa bajo la disponibilidad de otra persona como si fuera una extensión de su dominio, esos métodos son diferentes, hasta el punto que podemos decir que hoy la esclavitud es todavía, no, nunca fue barata, pero es que ahora es más barata y es más rentable. Es más barata porque no cuesta, porque adquirir el esclavo es gratuito, no cuesta. Es más rentable porque cuando el sometido a explotación de forma forzosa desaparece, se muere, se va,
queda excluido, llega un momento ya no pueden soportar más, lo que en este caso, lo que hace el explotador o la explotadora, porque también hay esclavistas mujeres, lo que hacen es directamente sustituirle como si fuera una cosa fungible, se le sustituye por otros porque sobran. ¿Es más rentable? Pues simplemente es más rentable, como lo verán, porque no hay que sufragar los gastos de manutención, ni siquiera las nóminas, ni siquiera los salarios de la persona que está sometida forzosamente a una explotación. Ese sustrato es esencial y común de las formas más extremas de explotación, lo vamos a ver, va a girar alrededor de dos ejes: el sometimiento de la persona a la esfera de disponibilidad de otra persona y alrededor siempre de la realización de actividades, de servicios o prestaciones que son forzosas. Realmente la naturaleza de esa actividad o servicio no tiene importancia para hacer constar el eje conceptual de las formas de explotación en el contexto de la trata. ¿Y a qué perfil me refiero? ¿Por qué me refiero y por qué digo que esos métodos son más sutiles, son más baratos a la hora de atrapar a una persona en una situación análoga a la esclavitud? Veamos qué pasa en Europa. Y esto que digo en Europa se va a trasladar porque conozco también el escenario en Perú, en el Perú. En Europa es característico, lo digo porque lo he podido extraer, este perfil, lo he extraído precisamente del estudio de cada una de las sentencias condenatorias por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en los que ha definido que sí, que esas conductas son constitutivas de una forma moderna, de esclavitud. Estos son los casos que ha habido. Aquí no podía añadir más, hay dos más hasta incluso el año 2021, que también hace muy poquito ha habido otro. Desde el año 2005 hasta el año 2021 tenemos ahí, hasta 2017 había 6, aquí hay 8 sentencias condenatorias que han condenado a países como a Francia, Chipre, Rusia, Francia varias veces, el Reino Unido varias veces, Grecia también varias veces. Incluso Croacia ha sido la última en ser, Reino Unido otra vez, por cierto, el Reino Unido, la última del 2021, también ha vuelto a ser condenado por no satisfacer en su regulación a las víctimas de la esclavitud ni poder satisfacer su obligación para prevenir la esclavitud y para prevenir la trata. Ese es el asunto. Bien, vuelvo a esto. ¿Cuál es el perfil? Pues, ¿por qué digo que es tan fácil? Porque aquí, sobre todo cuando hablamos de Europa, ¿vale? La característica es reclutar a personas inmigrantes irregulares, se les facilita el desplazamiento, se les facilita la manutención durante el desplazamiento y siempre con promesas. Promesas que ya se sabe que de antemano no se van a cumplir. Una de las mayores promesas, que esa es, digamos, la esencial, sin la cual no se movería un inmigrante irregular, sería la regularización de su situación migratoria. Luego, el hecho de que se pueda emancipar económicamente y pueda, por tanto, aportar a su familia el estipendio necesario para sobrevivir. Eso también buscan, la emancipación económica. Bueno, pues también se le promete esa emancipación económica más condiciones de trabajo que no van a ser especialmente penosas. Bien, esa es la promesa. El escenario que se van a encontrar va a ser este. Una vez que llegan al destino, lo primero que se le va a hacer es confiscar sus documentos personales, es decir, su cédula de identidad o su pasaporte, porque es la mejor forma, más barata que hay, más útil, de retener a la víctima en el lugar de trabajo. Es decir, evidentemente con eso se le restringe su libertad de movimientos. Este es un factor de desamparo muy esencial y que va a significar un confinamiento, una confinación física de la víctima.
Aparte de esto, y también esencial, se le va a recordar su condición de inmigrante, se le va a decir además que es un inmigrante ilegal con esa palabra. Se le advierte el riesgo en Europa de ser detenidos, de ser encerrados en un centro de internamiento de extranjeros y expulsados del país. Esto, evidentemente, le va a restringir su libertad de determinarse, incluso la libertad de formar su voluntad. Este, por tanto, también es un factor de desamparo y un factor de confinamiento de derechos y libertades. En tercer lugar, y esto en muchos casos, no en todos, pero en la mayoría que yo he visto, se le va a obligar a vivir en los dominios del explotador, con cargo al escaso sueldo que van a percibir, porque se les van a obligar digamos, a aportar su propia manutención en el sentido de alimentos y en el sentido de la pernocta, en el dominio del explotador, que normalmente no van a ni siquiera llegar a lo mínimo de habitabilidad ni lo mínimo de salubridad que sería necesario según las reglas laborales. Así que esto va a aumentar el poder de control fáctico del explotador porque los va a tener realmente bajo su dominio. Esto significa, tenerlos bajo su dominio, significa también controlar sus tiempos de vida, porque está bajo, como digo, bajo los dominios del explotador en el sentido de vivir cerca del explotador, incluso en el propio lugar de trabajo, que esto también es un factor característico. Bien, esto significa que si no van a percibir tampoco el sueldo porque va a ser a cargo de su manutención, significa que se le va a robar la posibilidad de la emancipación económica para que construirse evidentemente una vida. Ese es un factor económico de desamparo y otro factor de confinamiento. Si a esto le unimos lo que es característico, jornadas de sol a sol, 12 horas, a veces 15, 6 días a la semana, y le unimos en el trabajo forzoso agrícola, también tengo que incluir en el trabajo, digamos, en el sector de servicios, como en el textil, cuando trabajan en el mismo lugar de desempeño del servicio forzoso. Esto también ocurre en los servicios sexuales forzosos. Es frecuente incluir la vigilancia, incluso vigilancia a través de amenazas físicas y a través incluso también del recurso a violencia física para evitar la salida de la víctima. Esto también, se me ha olvidado comentar, se da en el servicio doméstico, en este caso con la prohibición de salir de la casa, excepto para determinadas actividades. Servicio doméstico, esa ha sido una de las, digamos, de las labores por las cuales se ha condenado a muchos países por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en concepto de formas análogas a la esclavitud, más que la relativa a la explotación sexual forzada. Bien, ¿y cómo conseguimos interpretar, por tanto, ese término al que alude 153 del Código Penal peruano, que habla de la esclavitud, de la servidumbre o de los trabajos forzosos hoy? Pues nos vamos a servir de un instrumento que es absolutamente útil, absolutamente útil. Realmente es el único con el que podemos contar, el único. Como he dicho, no hay un instrumento convencional que pueda actualizar esos conceptos. Bien, pues esa actualización, esa aplicación, esa interpretación de los conceptos de esclavitud, de servidumbre, trabajos forzosos a esta nueva fenomenología del sometimiento forzoso a explotación ha venido de la mano de la jurisprudencia del día a día, de la jurisprudencia de los tribunales internacionales y regionales de derechos humanos, exactamente, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que comenzó y que siguió y además desarrolló fantástico, de una forma magnífica, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque es verdad, hay alguna sentencia que yo prefiero incluso a la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque me parece más específica. Bien, pues esta jurisprudencia
que empezó con el Tribunal Penal Internacional, siguió con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se mantiene y se desarrolla con el convenio, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha ido consolidando una doctrina evolutiva en torno a la delimitación de los ejes conceptuales esenciales de cualquier forma asimilada a la esclavitud. Así que lo que han hecho tanto estos tribunales regionales de derechos humanos, me refiero al Tribunal Europeo de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que han hecho es romper barreras conceptuales para garantizar la prohibición hoy, y por tanto la protección de las víctimas, la prohibición hoy del sometimiento del ser humano a formas análogas a la esclavitud. ¿Cuál ha sido la metodología? Pues han considerado, dado que ya no hay ningún instrumento convencional que nos sirva, por lo menos que sea actual, siguen siendo obsoletos, como he dicho, y plantean lagunas, lo que han hecho es considerar el Convenio Europeo de Derechos Humanos o la Convención Americana de Derechos Humanos como instrumentos vivos. Significa que se pueden interpretar a la luz de la fenomenología hoy que tiene el hecho de el método de atrapar a las personas bajo un sometimiento, bajo una situación, forzosa de explotación. Lo primero que han dicho y han reseñado y por tanto están mirando a los estados parte es que este derecho a no ser sometido, a no ser sometida a esclavitud, servidumbre, trabajos o servicios forzosos, es un derecho humano absoluto que conlleva deberes esenciales, deberes de diligencia esenciales a los estados. Lo primero que tienen que hacer los estados es incriminar, pero no de cualquier manera, sino incriminar de forma efectiva, quiere decir describir con claridad esas modalidades de explotación ligadas a la esclavitud, que describan con claridad en qué consiste el sometimiento forzoso a explotación, le llamen como le llamen. Por supuesto, castigarlo más que el delito de trata, porque si el delito de trata es la antesala, este es el final, y este final es degradante. Así que también tienen que adoptar medidas preventivas para poder responder a este tipo de situaciones, que no es cualquier modelo de explotación. Deber de perseguirlas, deber de investigarlas. ¿Cómo? Es decir, que salgan en las estadísticas como modelos, como modas, como modos, maneras, formas de esclavitud, porque si no, no tendremos ningún apoyo estadístico. Y el deber, por supuesto, de proteger y asistir a las víctimas. Y en el caso de que las víctimas tengan una condición migratoria, pues no distinguir esa condición directamente y concebir a la víctima como ser humano. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones significará violar el artículo 4 del Convenio Europeo o el artículo 6 del Convenio Americano, que es lo que ha pasado con Francia, con el Reino Unido, con Grecia, etcétera, etcétera. Con Brasil, creo que la he nombrado, se me ha olvidado nombrarla, esta sentencia de 20 de octubre de 2016 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el asunto de los trabajadores de la Hacienda Brasil Verde contra Brasil. Bien, ¿qué significa esto? Pues lo que ha hecho esa doctrina evolutiva de los tribunales regionales de derechos humanos es concebir esto en serio, de forma estricta, de manera que no se vaya de las manos las formas, la gravedad que debe reunir la esclavitud o sus formas asimiladas. Porque no quiere desnaturalizar lo que es un derecho humano absoluto. No puede incluirse cualquier modalidad de explotación en el término de esclavitud. Si utilizamos una comparativa, si hablamos de la prohibición de la tortura, trato inhumano y degradante, que también es un derecho humano absoluto, podremos convenir en que ahí no se incluye cualquier maltrato,
sin perjuicio de su reproche penal por otros títulos. No cualquier maltrato es tortura, no cualquier maltrato es un trato inhumano. Por tanto, no cualquier modalidad de explotación entra dentro del concepto de esclavitud o bien entra dentro de la finalidad en el contexto de la trata. Así que, ¿qué es lo que han hecho? Pues entender que la esclavitud hoy o sus formas análogas, ese sometimiento forzoso a explotación, ha de ser valorativamente equivalente en gravedad a las previstas en los tratados que yo he mencionado anteriormente, como el Convenio de 1926, de 1930, 56 y 57. Para establecer esa equivalencia valorativa también en gravedad, también en ejes conceptuales y en gravedad, lo que han hecho es establecer directrices que permiten identificar hoy al operador jurídico, y no solo al operador jurídico, sino al destinatario de la norma que somos los ciudadanos, para evitar precisamente someter a las personas a esta situación tan degradante. Lo que han hecho, por tanto, como digo, establecer directrices. ¿El sustrato común cuál es? Primero estamos hablando de en qué ser las formas más severas que existen de la explotación, las más extremas, las más severas porque son las más extremas. ¿Y cuáles son las más extremas? Pues primero estamos hablando de someter a una persona a la disponibilidad de otra como si fuera la extensión de su posesión y alrededor de actividades, servicios o prestaciones forzosas. Esto significa que hay que adaptar hoy ese término de la esclavitud, que era lo de ejercer atributos de derecho de propiedad. Hoy no se puede decir eso, pero sí podemos establecer un elemento de equivalencia. Es decir, se establece una relación posesoria de carácter fáctico de la persona, digamos, explotadora sobre la víctima, de tal manera que ejerce un control sobre la víctima, no solo referido al, digamos, al entorno en el que realiza esa prestación o actividad laboral o sexual o la que quiera o la que sea, cualquiera que sea su naturaleza, sino que además le está controlando, le está obligando a realizar, digamos, lo que pretende el explotador en relación con los tiempos de vida que desaparecen en torno a la víctima. La víctima no tiene sus propios tiempos de vida. Igual pasa con los trabajos o servicios forzosos. Evidentemente hoy no podemos hacerlo equivaler con el uso, con el término de la amenaza de la pena, de una pena, para doblegar la voluntad de la víctima en relación con actividades, servicios o prestaciones, con independencia, como he dicho, de su naturaleza. Ni siquiera tiene que ver con el carácter temporal o ocasional del propio servicio. Ni siquiera se identifica con violencia física en sentido estricto. Como he comentado, hay otras formas, otros métodos de doblegar a la víctima para realizar un determinado servicio, una determinada actividad o una determinada prestación. De esas situaciones se ha hablado antes, de esos métodos para doblegar. El hecho de confiscar su documentación personal, el hecho de amenazar precisamente por su situación de inmigración irregular, lo que puede significar, o el hecho efectivamente de hacerle pagar su deuda, una deuda que es absolutamente indeterminada, imprecisa y además ilegal en relación con un desplazamiento, con la manutención o con el hecho de pernoctar en el mismo lugar en el que se encuentra. Lo he dicho anteriormente. Igualmente la servidumbre. La servidumbre sería una forma agravada de trabajo forzoso. Realmente todo gira en torno al trabajo forzoso o a los servicios forzosos.
Lo que pasa es que en la servidumbre hay un mayor grado de control sobre la víctima. Esto se produce sobre todo cuando la víctima pasa a vivir en los dominios del explotador, porque no solo se le va a obligar a realizar una prestación en el ámbito de esa prestación, sino que también va digamos, el esclavista o la esclavista en este caso, la explotadora o el explotador, en este caso va a fagocitar sus propios tiempos de vida, sus propios tiempos de vida. De tal manera que va a restringir también toda posibilidad de determinación personal en cualquier contexto. De esta manera se produce un estado de sometimiento tal que la víctima se ve atrapada hasta el punto que no ve otra alternativa que someterse a esa situación. En síntesis, los trabajos forzosos o los servicios forzosos o las actividades forzosas son la figura de partida para determinar el concepto de las formas modernas o asimiladas a la esclavitud. Pero hay una cosa importante. Es verdad que se utiliza el término formal de trabajo, pero también de servicio forzoso. Hay una cosa importante que recuerda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y es que cuando hablamos de trabajo forzoso, no estamos hablando de explotación del trabajo en sí, sino de explotación o cosificación de los seres humanos como tales. Esto significa que el trabajo forzoso jamás se puede regular como un delito laboral, porque, porque no se trata de contrariar las garantías laborales o las garantías sociales en el desempeño de una actividad laboral, sino que estamos hablando de una actividad que ya no es laboral porque no tiene la naturaleza de trabajo, precisamente por la falta de voluntariedad. Por tanto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha dicho de forma expresa, que los trabajos forzosos no son solo un asunto de explotación por el trabajo y la sumisión a unas condiciones laborales ilícitas, sino que tiene el significado de cosificación humana, como la tiene la esclavitud o como la tiene la servidumbre. Así que con esto termino. Hoy la realidad derivada de la doctrina evolutiva de los tribunales regionales de derechos humanos a que hay que hacer referencia, teniendo en cuenta lo acertado del informe de la relatora especial sobre la trata de seres humanos, precisamente en el año 2020, hoy la realidad muestra que en cada una de esas fenomenologías no se puede distinguir de forma, digamos, de forma tajante, como si fueran compartimentos estancos entre esclavitud, servidumbre, trabajos o servicios forzados, sino que estas figuras se interrelacionan a la hora de hablar de un supuesto. Por tanto, no son excluyentes entre sí. Realmente giran en torno a estos ejes conceptuales. Hay un estado, se produce un estado de sometimiento o dependencia de la víctima a la esfera de la disponibilidad de otra persona, se le obliga a realizar una determinada actividad, prestación o servicio, y se requiere siempre el recurso a medios que doblegan o anulan la voluntad, como la violencia física, la intimidación, el engaño, el abuso de una situación de vulnerabilidad o incluso el hecho de someterlas a una ingesta o lo que se llama el hecho de administrarle drogas para mantener su dependencia al albur de la persona explotadora. Estos ejes son conceptuales y son comunes a toda modalidad de explotación relacionada con la trata, de manera que si no comparten estos ejes, no hablaremos de una explotación en este contexto, sin perjuicio, por supuesto, de que pueda ser reprochable penalmente por otros títulos. La gravedad de ese estado, evidentemente, puede ser ponderada y, por tanto, admite graduaciones. Pero tanto la esclavitud como la servidumbre y los trabajos y servicios forzados siempre giran a través de estos ejes conceptuales. Bien, pues a partir de ahí ya me pongo a
a su disposición para cualquier inquietud, pregunta, reflexión, planteamiento que me quieran ofrecer, y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, estimada doctora Esther Pumares. Sin duda, una presentación muy interesante respecto a cómo este acontecimiento que ahora nos aqueja, porque al margen de lo que está sucediendo hoy en día con el coronavirus, la trata de personas sigue siendo una realidad y es algo que día a día preocupa más a la población. Tenemos una pregunta de parte de Juan José Rivas, quien nos pregunta: estimada doctora, yo desearía saber cuáles son los nuevos retos que tienen ahora las autoridades o el propio Estado, ahora que la trata de personas está en aumento. ¿Cuáles serían aquellas alternativas que necesitarían los Estados para poder contrarrestarlas? Vale, pues yo le respondería, primero hay bastante, digamos, diferentes niveles de respuesta. Si hablamos, como ha tenido a bien el informe de la relatora sobre la trata de personas de la ONU, que ha estimado que efectivamente hay un carácter, este es un carácter sistémico, que la explotación es sistémica, lo primero es establecer principios de justicia social, es decir, establecer factores, es decir, mejor dicho, medidas que pueden arrebatar o que pueden eliminar aquellos factores que favorecen este tipo de explotación. Así que, pues por lo pronto, tendremos que ver en qué situaciones se producen este tipo de explotación. Yo le puedo decir que se dan digamos, en los sectores, estamos hablando de sectores empresariales, o bien directamente, si tenemos en cuenta a los empleadores en el servicio doméstico, pero en cualquier caso se pueden dar en tres sectores: sector de servicios, sector primario y sector secundario. En cualquiera de esos sectores tenemos un factor importante. Hay que medir en qué grado están regulados. Es decir, si hablamos de sectores desregulados, como el tema del trabajo sexual o la prostitución, evidentemente no es por el trabajo sexual, sino por la desregulación que hace que efectivamente esas personas estén desamparadas. Y cuando están desamparadas, son vulnerables a este tipo de explotación máxima. Igualmente pasa en los sectores que todavía, es decir, sí están regulados, pero están regulados de forma precaria. Y esto ocurre en las situaciones de economía sumergida. Esta economía informal que también sigue siendo un factor importante porque están ausentes de control. El control necesario, vamos a hablar de la inspección de trabajo de seguridad social. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, evidentemente, cuando yo he hablado de los sectores precariamente regulados, como lo del el servicio, el trabajo doméstico, y ahí también es un factor importante. Yo lo que conozco, precisamente lo que pasa en España, el sector primario, el de la agricultura, es un sector que está escasamente regulado, está escasamente regulado. Y al no haber control, evidentemente, también se produce vulnerabilidad por parte de las personas ante una situación de extrema explotación. Y ya no solo eso. Si hablamos, también se produce en el tema textil. Es decir, ¿por qué? Porque son situaciones de economía sumergida, la mayoría. Bien, hay otro factor que hace que aumenten las canteras humanas. Ese factor es es decir, de las políticas precarias y raquíticas de inmigración y de migración laboral, que hacen que efectivamente a las mujeres se le den menos oportunidades en los sectores no cualificados de la economía. Al no tener las mismas oportunidades que los hombres, las mujeres suelen ser también más vulnerables ante esta situación extrema de explotación. Y si además nos vamos a dirigir al tema, es decir, al etiquetamiento y a la extensión de la inmigración ilegal, pues evidentemente las canteras humanas suelen ser mayores. Evidentemente, yo lo he comentado antes, en Europa las situaciones que se han considerado o calificado de máxima crudeza
o extrema gravedad en torno a la explotación, que me refiero a la esclavitud o forma similar de la esclavitud, en Europa el 99% son víctimas inmigrantes irregulares, a los que se unen otras víctimas que son las ciudadanas, sobre todo ciudadanos comunitarios, que fueron en su día inmigrantes ilegales en Europa. Por otro lado, si vamos a ver, ya estamos hablando en otra fase. Yo he hablado de la fase, digamos, extrapenal. En la fase penal, lógicamente, sí es necesario una nota de intimidación. Una nota de intimidación. Esa nota de intimidación la vamos a tener con la percepción que tiene el ciudadano cuando puede leer un código penal. En el código penal, si de pronto, pues yo lo sé, por el artículo, creo que era 153, ahí lo tengo, lo voy a enseñar ahora. Aquí lo tengo. 153C del Código Penal peruano, que habla de la esclavitud y formas de explotación y otra forma de explotación, y que lo redacta de esta manera. El que obliga a una persona a trabajar en condiciones de esclavitud o servidumbre, esta forma de redactar no indica nada. Por tanto, es una forma de redacción que contraría el principio de legalidad, porque los delitos, los preceptos no van dirigidos al operador jurídico. El operador jurídico debe interpretar, pero deben estar dirigidos a los ciudadanos, que tienen que percibir qué significa esto. Así que la primera obligación sería describir con claridad cuáles son las situaciones de, digamos, de esclavitud o de sometimiento forzoso a explotación. No hace falta ni siquiera dirigirse ni emplear esos términos. De sometimiento forzoso a explotación, ¿a qué se refiere la doctrina evolutiva de los tribunales regionales de derechos humanos? De forma clara y además de forma proporcionada, de tal manera que siempre sean más graves que el propio delito de trata que la antesala. Es decir, una respuesta proporcionada, una respuesta eficaz, que signifique efectivamente que sí, que queremos perseguir este tipo de situaciones y que le vamos a dar la respuesta penal que requiere su gravedad. No sé si he contestado. Muchísimas gracias, estimada doctora Esther. Sin duda la respuesta muy clara. Vamos a pasar con la última pregunta de la primera parte de la sesión del día de hoy, que es de parte de Carla Ortega Ortiz, quien nos pregunta: entonces, doctor, en este punto, la trata de personas es de cierta manera discriminatoria, puesto que la trata de personas, por lo menos desde el punto de vista de la explotación sexual, se da única y exclusivamente con las mujeres. Pero ¿qué pasa en el ámbito de los hombres? ¿Hay alguna especie de discriminación también al momento de querer tratar a las personas? Vale. No, nunca. La trata de personas se dirige a las personas, se dirige a los seres humanos. Y de hecho, si leemos en todos, digamos, en todas las redacciones de los códigos penales de los estados parte del protocolo de Palermo, jamás hacen una referencia expresa. Cuando hablan de la explotación sexual, no hablan de la explotación sexual de la mujer. De hecho, es verdad que lo he comentado antes, cuando hablamos de explotación sexual en el ámbito de la trata, como finalidad siempre tiene que ser una explotación sexual forzada en condiciones de esclavitud. Y eso se ha reseñado en el ámbito de la ONU y se ha reseñado en el ámbito de la Unión Europea. No es cualquier modalidad de explotación sexual. Pero cuando hablamos de explotación sexual, no hablamos de mujeres y no hablamos de niñas, que pueden ser, lógicamente, van a ser en la fenomenología la mayoría de las víctimas cuando hablamos de explotación sexual forzada, pero lógicamente no debemos mirar hacia otro lado cuando hablamos de hombres. Lo digo porque yo llevo tiempo luchando también, y esto lo comenté hace muy poco. Lo comenté hace muy poco, porque estamos invisibilizando de forma gravísima a las víctimas de explotación sexual forzada, que son hombres. Y ya no me refiero solo a hombres, sino menores niños,
que tienen una doble, digamos, un doble desamparo por el hecho de que pues incluso la propia vergüenza de reconocer, porque cuando hablamos de hombres, normalmente estamos hablando de un terreno de hombres con hombres. Entonces, no suelen reconocer eso, bueno, por el estigma de lo que supone haber estado también con hombres, de una explotación sexual forzada entre hombres. Así que yo estoy de acuerdo con, digamos, en el sentido que ha comentado la autora de la pregunta, pero yo no diría nunca que se discrimina. Yo diría que las instituciones discriminan en el sentido de que efectivamente no le dan la respuesta cuando la víctima es hombre. Yo solo tengo una cosa que decir. El Tribunal Europeo, el Tribunal Europeo no, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace muy poquito reprochó a Holanda no darle a un solicitante de asilo que era un menor no acompañado, cuando sabía que había sido objeto de una explotación sexual forzada siendo un menor de edad y un niño, quiero decir, que no era una mujer sino un varón. Y eso, es verdad que eso es una realidad absolutamente invisible, al menos en Europa, y supongo que también en el Perú. Muchísimas gracias por la respuesta, estimada Esther Pomares. Sin duda, una sesión y las respuestas también muy interesante y didáctica desde el punto de vista jurídico, también desde el punto de vista práctico, de parte del grupo de estudios Iustemis y también del portal jurídico de leyes. Queremos extenderle nuestro cordial agradecimiento por su participación del día de hoy, esperando contar con su participación en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y un cordial saludo hasta España. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien, estimados participantes, continuando con el programa, vamos a continuar ahora con nuestro segundo expositor. El día de hoy nos acompaña desde México. Tenemos para ello al doctor Alan García Huitrón, quien el día de hoy nos va a hablar del tema el papel de los grupos delictivos en el delito de trata de personas. Vamos a conocer un poco de quién es el doctor Alan García Huitrón. Él es doctorante en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y estudiante de la especialidad de Criminología por la Universidad Nacional de Quilmes. De Argentina, maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica en México, y licenciado en Criminología por el Colegio Libre de Estudios Universitarios en la Ciudad de México. Además, es coordinador y autor y coautor de 40 publicaciones, entre libros, capítulos de libros y artículos en prestigiadas editoriales como INACIPE, CNDH, Porgúa, UNAM, UAM, Tirán Leblach, Efalet y Flores Editores, destacando la obra El fenómeno de la trata de personas en el año 2016. Actualmente se desempeña como profesor e investigador asistente del INACIPE y colaborador del Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios, el IENCRIM, así como miembro de la cartera de árbitros de la revista Ciencia Jurídica de la Universidad de Guanajuato. También es miembro de la Red de Investigación, Violencia, Cultura y Conflicto de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Antes de continuar con la presentación, a todos los participantes les recordamos que a través del chat de la plataforma Zoom o también a través del chat en vivo de la plataforma de Facebook pueden dejar constancia de su asistencia, puesto que estaremos verificando la misma para que próximamente podamos entregar la certificación correspondiente. Sin más, estimado doctor Alan García, le cedemos el uso de la palabra y bienvenido. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a De Leyes por la invitación a este evento nacional e internacional sobre trata de personas, a 20 años después o de la firma del Protocolo de Palermo, allá por noviembre del año 2000. Así es que muy contento, muy alegre, es un gusto, un honor
estar con todas y todos ustedes. También saludo a la doctora Esther, quien también me precedió en la palabra. Magnífica su exposición. Y bueno, no tampoco olvidar extender este agradecimiento a todas y todos los participantes, quienes están interesadas, quienes son estudiosos, profesionales, académicos, servidores públicos, en contra de este flagelo que es la trata de personas. Así es que sin mayor preámbulo, pues voy a comenzar. Como ya han dicho en mi presentación, yo soy maestro en Derechos Humanos y Democracia y licenciado en Criminología. Actualmente me desempeño como profesor e investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales acá en nuestro país, que es prácticamente como una, pues sí, una institución ya muy vieja, desde los años 70, que se dedica a la investigación, a la docencia, a la difusión y que pertenece a la hoy Fiscalía General de la República. Así es que el tema que vamos a tocar el día de hoy en esta prácticamente 40, 50 minutos que me toca para también darle posibilidad a las preguntas y respuestas, es el papel de los grupos delictivos en el fenómeno de trata de personas o en el fenómeno de la trata de seres humanos, que también pues es, creo yo, el término más correcto, ¿no? La trata de seres humanos, un término más incluyente, sobre todo, como ya ustedes saben, en este fenómeno que en un inicio pues fue bastante discriminatorio, como se comentaba en las preguntas anteriormente, ¿no? La trata de blancas, entre otras denominaciones y connotaciones. Estos son los puntos a tratar. Aquí en esta lámina, por ejemplo, les puse las 3 imágenes de los libros que pues son más importantes en los que me ha tocado o he tenido la fortuna de participar. Uno de ellos, como se mencionó en mi presentación, es El fenómeno de la trata de personas. Este libro que salió en la primera edición 2016 y que afortunadamente en 2018 salió la segunda edición, tuvo un éxito bastante importante. Es un libro que escribí junto con la maestra Olga Noriega Sáenz, que también es investigadora de acá, del INACIPE. También otro libro que se trata, o que se llama más bien Trata de Personas, un acercamiento a la realidad nacional, que es de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También ahí participamos con un capítulo interesante sobre cómo la trata de personas en gran medida, pues es un delito organizado, es un delito, como ya lo veremos, vinculado a las organizaciones criminales, a la delincuencia organizada transnacional, y en ese sentido, pues como existe la necesidad de combatirlo también de forma transnacional. Entonces ahí hicimos, por ejemplo, un estudio muy breve, muy sencillo, comparativo entre la parte normativa y de políticas públicas entre Estados Unidos, México y algunos países de Centroamérica, para evidenciar precisamente cómo hay una heterogénea intervención al fenómeno de la trata de personas. Cada país lo tipifica de diferente manera, tienen agravantes distintas, las penalidades, las políticas públicas. O sea, el objetivo de ese artículo era un poco, repito, evidenciar la necesidad de un combate regional, ¿no? Un combate transnacional a un delito que obviamente tiene esas dimensiones. Y el último libro que también les recomiendo mucho es un estudio de campo, un estudio cualitativo del estudio sobre la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en México, que ya lo veremos más adelante, seguramente también ustedes lo han visto en estas charlas. Pues la trata de personas es distinta a la explotación es un fin de la trata de personas, pero bueno, aquí entre otras variables, pues está la parte de trata de personas y su relación con la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Entonces es un estudio cualitativo que hicimos en 2018 en diferentes entidades de la República, ¿no? De acá de México, donde se sabe son foco rojo para este tipo de práctica criminal, ¿no? Entonces son estos libros en los cuales pues en gran medida me voy a basar para mi presentación. Si ustedes están interesados, pues pueden ahí adquirirlos. El de la CNDH, ustedes lo teclean en Google y lo pueden descargar gratuitamente. Los otros sí hay que dar un pago. Pero bueno, entonces aquí en esta lámina también les puse 4 puntos que son los que voy a tratar de desarrollar. Primero, ¿qué es la trata de personas? Sobre todo, no sé si pase en Perú, en España, pero en México tenemos todavía muchísimos problemas para
para definir conceptualmente, jurídicamente, incluso nuestra ley que es de 2012, precisamente en junio del 2022, prácticamente ya a un año, vamos a cumplir 10 años con esta ley, que es la vigente en materia de trata de personas. Es una ley que pues viola, ¿no? Prácticamente el Tratado Internacional del Protocolo de Palermo, porque es una ley que define de manera incompleta la trata de personas, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso es que para mí es muy importante sentar qué es la trata de personas, ¿no? Partir de qué es la trata de personas, qué no es la trata de personas. Es un fenómeno muy complejo, como ya ustedes han verificado. Posteriormente, en segundo momento, ¿cuántos tipos o cuáles son los tipos de trata de personas que hemos visibilizado, sobre todo en el contexto nacional, en el contexto mexicano, y cómo a partir de ahí vamos jalando la parte de la trata de personas cometida por grupos delictivos o por la delincuencia organizada? Precisamente ese es el tercer tema, la trata de personas como delito organizado. Y finalmente cerrar esta ponencia, esta participación, con algunos datos, con algunos puntos interesantes de cómo ha sido nuestra experiencia acá en México de la trata de personas cometida por organizaciones criminales, ¿no? Por la delincuencia organizada. Entonces miraremos ahí cómo surge la delincuencia organizada, qué organizaciones se dedican a la trata de personas, cómo el contexto de la pandemia también está pues incidiendo, ¿no? En una transformación que ya se venía dando desde hace tiempo, pero una transformación más directa, más importante de las organizaciones hacia la trata de personas, dado los obstáculos y los candados que se están poniendo a las fronteras para el tráfico de drogas, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los 4 puntos que vamos a abordar. En un primer momento, como les decía, ¿qué es la trata de personas? Y aquí me parece, pues, importante subrayar la importancia del Protocolo de Palermo. Precisamente estamos en este evento que es a 20 años o prácticamente 21 años de la firma, ¿no? de la publicación en noviembre por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas del Protocolo de Palermo, que es parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. Entonces, me parece muy importante, pues, subrayar qué papel tuvo para, sobre todo, llegar a un punto en común sobre la definición. Desde acá, como tienen en su pantalla, en esta lámina, prácticamente son más de 100 años de lucha, desde 1904, que es, nosotros podríamos decir que es donde inicia primariamente, gestacionalmente, el cómo se va a combatir, cómo se va a enfrentar jurídicamente a nivel internacional este fenómeno, en 1904, pero es hasta el 2000 prácticamente con el Protocolo de Palermo que llegamos ya a una definición consensuada, que llegamos a una definición ya más precisa, más clara, porque si nosotros miramos en todos los tratados o todos los convenios anteriores, pues siempre había esa pugna, ¿no? De qué es la trata de personas, si es trata de blancas, si solamente es hacia las mujeres, si solamente tiene como fin la explotación sexual, etcétera, ¿no? Entonces, me parece muy importante hablar de la importancia que tuvo el Protocolo de Palermo para llegar a una definición de la trata de personas. Entonces, aquí, en esta lámina, ustedes tienen, ¿no? Ven ante sí, pues, los protocolos o los convenios más importantes que se han generado a nivel internacional contra la trata de personas, repito, siendo fundamental el año 2000 con el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas, y niños, perdón, niñas y niños. Y después también la ley modelo contra la trata de personas y manuales de la ONU-DC en 2010, que precisamente surgen por la problemática de algunos países en definir, en generar su propio marco jurídico nacional, etcétera. Entonces, en 2010 sale esta ley modelo que también me parece muy importante tener en cuenta respecto a la definición de trata de personas. ¿Qué no es la trata de personas? Les decía que, por lo menos en México, yo he dado bastantes capacitaciones a múltiples servidores públicos de las fiscalías, del Instituto Nacional de Migración, que es una institución muy importante, y todavía sigue, ¿no? A prácticamente, ¿qué serán? Casi 20 años, ¿no? Desde que México firma y ratifica el Protocolo de Palermo. En 2007 tenemos nuestra primera ley, que es cambiada en 2012, o sea, prácticamente 20 años
esforzándonos, generando una partida presupuestal muy fuerte para la capacitación, la actualización, la formación, la sensibilización de los servidores públicos, de las y los servidores públicos, y seguimos con este tipo de problemas de confundir la trata de personas con tráfico de migrantes, con secuestro, con explotación. Les decía, en nuestro país la ley vigente, que es de 2012, confunde, ¿no? Por ejemplo, la doctora Esther lo decía muy bien, no es lo mismo trabajo forzado que explotación laboral, pero en México, aunque ustedes no lo crean, en nuestra ley vigente se incluye la explotación laboral como uno de los fines de la trata de personas. Entonces, ese es uno de los tantos errores, ¿no? El más importante es que en nuestra ley, por así decirlo, se tasa, ¿no? El tipo penal que nos da el protocolo de Palermo, que es consistente en acciones, medios y fines. En México solamente se dice que son acciones y fines, ¿no? Los medios se toman como agravantes. Varios países han hecho lo mismo para incrementar su nivel de sentencias, etcétera, pero tenemos muchísimos problemas, les decía, no solamente en la ley, sino también en la práctica de parte de las y los servidores que confunden, ¿no? Trata de personas con tráfico de migrantes. Entonces aquí en esta lámina les puse como los delitos con los que más se confunde. Eso no quiere decir que no tenga relación. Por ejemplo, con el tráfico de migrantes, México, al ser un país pues con alta densidad, ¿no? de migración, pues tenemos muchísimos casos por parte del Instituto Nacional de Migración de casos que, por ejemplo, contactan a una persona que los va a llevar, ¿no? que los va a cruzar para llegar a Estados Unidos, y en el transcurso o bien llegando ya a Estados Unidos, pues el tráfico de migrantes se convierte en trata de personas. Ya no es solamente el cruce de fronteras, sino que empieza ahí un calvario de explotación, ya sea laboral o de trabajo forzado. Entonces, esto no quiere decir que sean contrarios, que no tengan nada que ver. Por supuesto que tienen relación, pero es importante también establecer los límites normativos, sociológicos, ¿no? En cuanto a cómo se forma, cómo se da, modus operandi, etcétera. El enocinio también es otro de los delitos con los cuales es confundido. Precisamente, como les decía, han sido 100 años de lucha. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el convenio del 49, pues ahí empieza esta, que no es confusión, sino más bien una lucha, ¿no? Política entre si el servicio sexual es trata de personas, si el servicio sexual más bien tiene que ver con la voluntad de las personas a ofrecer sus servicios o están todas tratadas. Ese es un problema también ideológico muy importante, pero sin duda hay que entender que jurídicamente, normativamente son distintos. Repito, eso no quiere decir que no haya relación. Muchas veces las personas que están en servicios sexuales, ¿no? Pues están enganchadas, ¿no? Están siendo explotadas por trata de personas. Secuestro, explotación, fíjense que también es uno de los puntos de mayor confusión. Las personas creen que trata de personas es explotación y no. La explotación es el fin, es uno de los fines de la trata de personas o es el fin de la trata de personas. Recordemos que la trata de personas es un delito continuado, es un delito compuesto. Esto ya tiene que ver más con teoría del delito, con dogmática penal. Pero si uno transporta a alguien con el fin de la explotación, pues eso es trata de personas, aun cuando no se actualice la explotación. Entonces, la trata de personas más bien es una operación comercial criminal, ¿no? Que tiene que ver con esas acciones, con esos medios, pero ya los fines son totalmente distintos. Es un poco lo que sucede también con delincuencia organizada, que se le dice que es como el delito de los 2 o 3 pisos, ¿no? Porque no solamente es que se reúnan, sino que también cometan delitos graves, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que es tan complicado este delito para los servidores públicos, para la ley, y cuando observamos cómo se aplica, cómo se implementa, pues vemos ahí, como les comentaba, muchas inconsistencias. Tampoco es un delito aislado, que es un poco lo que les comentaba, ¿no? No es, yo precisamente en este libro que les decía que publicamos en 2016 y que se reeditó en 2018, con algunas actualizaciones, nosotros hablamos del fenómeno de la trata de personas. Incluso Naciones Unidas también en algunos reportes ha mencionado esto, ¿no? Que no es un delito aislado, sino que más bien es una operación comercial, es un complejo que se conforma de varias etapas, de varias fases. Entonces, nosotros más bien tomamos como prestado esta palabrita que es más desde las ciencias sociales, ¿no? Como fenómeno y no tanto como el delito de trata de personas, aunque no deja de ser un delito. No estamos diciendo que haya que admitir las prácticas, normalizarlas, sino más bien
100% es una perspectiva de complejidad, ¿no? De ciencias sociales para entender el problema, ¿no? Para entender el fenómeno de la trata de personas. Entonces, no es un delito aislado, como ustedes saben, se compone de varias fases o varios momentos. Y aquí les traigo yo, pues por un lado está la definición institucional, que es como la que ya pues trae, ¿no? Consigo el protocolo de Palermo y que subraya también la ley modelo en 2010, es esta parte de entender a la trata de personas, ¿no? A partir de 3 momentos o tres categorías, las acciones, los medios y los fines. Obviamente esto es un piso básico, ¿no? Un punto de partida. Naciones Unidas dice en su protocolo de Palermo y diferentes normativas que los países tienen que tener en cuenta esto, sí, pero ya ellos pues legislarán en lo particular. Pero bueno, este es como la definición institucional más aceptada, ¿no? Repito que tiene que ver, ya ustedes ya seguramente lo saben de memoria, con estas 3 categorías, estos 3 momentos o fases. Acciones, medios y fines. Y acá abajo yo les pongo una definición, pues, como más coloquial, no tan jurídica, no tan técnica, más social, más comunitaria, más colectiva, por así decirlo. A mí me ha tocado muchas veces ir a explicar trata de personas, por ejemplo, a niños de primaria o de secundaria, ¿no? Donde se da mucho precisamente por parte de la delincuencia, los puntos de enganche, etcétera. Entonces, es difícil, ¿no? Que ellos puedan digerir o puedan entender o comprender esta definición técnica, ¿no? Con tecnicismos, con un lenguaje muy jurídico. Entonces, más bien tratamos como de operacionalizar el concepto. Y aquí, precisamente en esta lámina, ¿no? Debajo tienen el cuadrito de definición social y dice que es cualquier persona, cuando cualquier persona, sea niña, niño, adolescente, jóvenes, hoy sabemos que la trata de personas no discrimina. Cualquier persona puede ser víctima de trata de personas. Por supuesto que históricamente ha habido patrones que se han concentrado, y ya lo sabemos, ¿no? Siempre en las capas más desfavorecidas de la sociedad económica y políticamente, pero también hoy observamos que personas que pueden tener una maestría, que pueden ser servidoras públicas, también pueden ser víctimas de trata. Entonces hay que tratar de comprender de manera, como si dijera en derechos humanos, ¿no? Principio de igualdad y no discriminación en trata de personas. Cuando cualquier persona es privada de su plan de vida, no se le priva de su libertad, sino de su plan de vida. Hoy tenemos muchos casos acá en México donde las víctimas parecieran, ¿no? Parcialmente libres, ellas salen, ellas van a algunos lugares y se rompe este estereotipo de que la trata siempre es como a una persona, una víctima encerrada en un cuarto, ¿no? Por supuesto que está siendo tratada, pero se empiezan a ver este tipo de situaciones distintas, ¿no? Entonces, no es que es privada de su libertad, sino más bien de su plan de vida. No solo es una privación de libertad del movimiento, sino más bien que es privada de su plan de vida, de lo que quiere hacer, de su voluntad, de su sentir, de su pensar, de su plan de vida, ¿no? Para ser utilizada como objeto. Y aquí es donde, pues obviamente, traemos a colación la parte de la esclavitud, ¿no? También se le dice de esclavitud del siglo XXI, aunque esclavitud sea un delito fin de la trata de personas, pero esa es como la noción, ¿no? Que las personas se cosifican, ¿no? Hay una cosificación humana, nos venden, nos compran, nos transaccionan, nos reciben como si fuéramos cosas, como si fuéramos objetos. Entonces, esta es una definición como más social para entender la trata de personas de forma coloquial. Ahora bien, ¿cuántos tipos de trata existen? Obviamente, esta es una clasificación incompleta, es una clasificación que seguramente podría ser enriquecida por la experiencia de otros países o de otros investigadores, investigadoras, pero bueno, al menos en México hemos identificado estos cuatro grandes categorías de trata de personas. Tipología por victimario, tipología por víctima, por fines y por contexto.
En cuanto al victimario, precisamente ahí es donde observamos que existe una trata del crimen organizado, ¿no? Una trata de la delincuencia organizada como uno de los delitos que mayor ingreso representan para las organizaciones criminales. Entonces ahí la lógica es de la ganancia, aunque también sabemos que en el crimen organizado no solamente es cuestiones económicas, sino también poder político, identidad, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí la lógica de la ganancia. También tenemos un tipo de trata que es, nosotros le llamamos trata social, donde observamos que hay una pedagogía de la explotación, principalmente en comunidades urbanas, donde pues desde pequeños, desde niñas, niños, adolescentes, se les enseña a ser los padrotes, a ser los tratantes de su propia familia. Tlaxcala, por ejemplo, es uno de los estados, Tenancingo, más criminalizados en ese sentido. Por supuesto que hay un problema, pero también ha sido exagerado. Pero bueno, ese es uno de los ejemplos, ¿no? Donde se dio, sobre todo en los años 90, esta pedagogía de la explotación con creencias, con aprendizaje social, etcétera. La trata cultural también, desafortunadamente en nuestro país, que es uno de los países con mayor presencia de pueblos originarios, también se da mucho, sobre todo el matrimonio forzado, este tipo de prácticas de trata de personas, ¿no? Entonces ahí lo vinculamos mucho a los usos y costumbres. Obviamente no creemos que haya que criminalizar o punitivizar a estos pueblos originarios. En este libro precisamente dialogamos o discutimos, ¿no? ¿Qué hacer en ese sentido? Llevarnos a la cárcel a todas y todos los pueblos originarios, a las personas. Más bien hablamos de la prevención, ¿no? De la importancia de estas medidas preventivas para tratar de modificar ese chip a favor de una dignidad humana, de derechos humanos. Y también la trata de cuello blanco, que no sé si ocurra en sus países, en el Perú, en España, en otras regiones de nuestra región, no latinoamericana. La trata de cuello blanco. En México existe bastante, pero es la menos visibilizada. Es esta trata donde participan políticos, empresarios, militares, servidores públicos. En nuestra ley, aun cuando se esté tipificado, no hay sea un agravante el ser servidor público y cometer trata de personas, pues en realidad el sistema de justicia penal, como sabemos, frecuentemente no actúa en estos límites, ¿no? Sino casi siempre se dirige más a las poblaciones desfavorecidas, a la clase marginada. Entonces, esta trata de personas cometida en estos círculos de poder, pues es invisibilizada. Hace algunas semanas se tiene el caso de uno de los representantes del PRI, este partido político aquí en la Ciudad de México, que está acusado por trata de personas, ¿no? De ser el líder de una red de trata de personas dentro del partido político, ¿no? Del PRI. Entonces, es de los pocos casos, pero sin duda sociológicamente podríamos hablar de una constante en la política. Incluso en este libro que les decíamos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, entrevistábamos a víctimas, a trabajadoras sociales de estas instituciones que tienen contacto con las víctimas y nos decían de muchísimos casos en los cuales los consumidores eran militares, los consumidores o los últimos consumidores eran los policías, ¿no? Que llegaban al hotel y entonces ahí culminaban este proceso de trata de personas después de enganchar a la víctima, de transportarla, etcétera. Tipología por víctima, bueno, ahí tenemos la trata de mujeres, que es como la más visibilizada, la más importante. La trata de hombres, como bien decía la doctora Esther, es invisibilizada. En términos generales, la victimización hacia los hombres, como sabemos, por cuestiones de género, por cuestiones de cómo opera el sistema de justicia penal, pues casi siempre se olvida o se niega. Entonces, sobre todo en el caso de trabajo forzado, lo tenemos muy presente, la participación de los hombres. Y ahora, acá en México, de hace, ¿qué será? Unos 4 o 5 años para acá, se está dando mucho el reclutamiento. De hecho, en nuestra ley se tiene tipificado la trata de personas con fines de reclutamiento para grupos delictivos. Entonces, se está dando mucho que las organizaciones criminales, por ejemplo, utilizan las redes sociales, suben algunos anuncios para contratar, no sé, policías, ¿no? Se hacen pasar por instituciones públicas y ya cuando la persona o las personas, el grupo de personas llega a la cita, pues entonces
son secuestradas, ¿no? Son privadas de su libertad y posteriormente son tratadas, son reclutadas para participar en las organizaciones criminales, obligados a matar, obligados a ser halcones, a infiltrarse en las organizaciones policiales, etcétera. Entonces, está muy fuerte este fenómeno y por supuesto que allí los hombres también son un porcentaje muy importante, aunque también las mujeres, a las mujeres las privan de su libertad, ¿no? Las tratan para pues ser las parejas de los líderes, ¿no? O para explotarlas sexualmente en diferentes lugares, etcétera. Trata de niñas, niños y adolescentes. Desafortunadamente también en México de cada 10 casos, 3, 4 son hacia niñas, niños y adolescentes. Trata de personas de bajos o medianos recursos, ¿no? Está muy focalizado en esa parte. La parte de la clase social, la parte del género, son categorías que nosotros tenemos que utilizar para poder entender y comprender de manera más compleja el fenómeno de la trata de personas, cómo la trata de personas se aprovecha, ¿no? de estas circunstancias, de estos contextos de desigualdad también. Y trata de comunidad LGBTIQA, ¿no? Contra gays, contra lesbianas, contra transexuales, también se da sobre todo en la frontera. Ahora bien, tipología por, perdón, aquí le di, tipología por fines, la trata sexual, trata por trabajo y matrimonio forzado y grupos delictivos, como les comentaba. Obviamente esto, como lo ha dicho Naciones Unidas, pues no significa que sean sociológicamente o realmente las tipologías o los fines más cometidos. Son las que institucionalmente más se conocen, pero seguramente hay otras finalidades, otras acciones, prácticas que están invisibilizadas por su contexto, pero que también son importantes. Y tipología por contexto, tenemos trata local, trata interna, regional y transnacional. Me parece que ahí, digo, el protocolo de Palermo, como les decía, fue importante para llegar a una definición de la trata de personas, pero también en su momento hizo creer a todos los países, no sé si estén de acuerdo conmigo, a que toda la trata de personas era por parte de la delincuencia organizada. Incluso nuestra ley de 2007, que fue la primera, México firma y ratifica en 2003 este protocolo de Palermo, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y en 2007 saca su primer ley, que fue una ley federal para prevenir y sancionar la trata de personas. Y en ese momento solamente se combatía la trata cometida por delincuencia organizada, donde estuviese relacionado a un servidor público, la trata que estuviese, que hubiese sido originada en el exterior y tuviera efectos en México, o al revés, que fuera originada en México y que tuviera consecuencias en el exterior, solo bajo esos 4 supuestos. Y eso obviamente fue una de las críticas para discutir otra ley que fue la aprobada en 2012, que era, pues dejaba impune la trata local, que desde el 2008-2009 Naciones Unidas comenta es la más importante, esta trata que surge no necesariamente en un cruce de fronteras, no necesariamente con la participación de la delincuencia organizada, sino con grupos delictivos pequeños, incluso en las propias familias, en las localidades, de un barrio a otro, de una comunidad a otra, perdón. Entonces, por eso se dio esta modificación. En 2012 surge la nueva ley vigente, aunque, como ya les decía, tiene muchísimas problemáticas. Entonces, en efecto, tenemos trata local, trata interna, regional y transnacional. Hoy la más importante, pues sigue siendo la local, ¿no? Esta trata, repito, que se da no necesariamente con el cruce de fronteras, sino en un mismo estado, en un mismo barrio, en un mismo localidad. Ahora bien, la trata de personas como delito organizado. Sin duda, podríamos decir que la trata de personas no es fundante para la delincuencia organizada, es más bien, creo yo, un delito que se le va uniendo con el tiempo. Lo fundante me parece que es la parte del tráfico de drogas, es la que precisamente da pie a que surja la extorsión y el tráfico de drogas, ¿no? Es lo que da pie a la delincuencia organizada. Y la trata de personas pues se va uniendo, ¿no? Porque también la trata pues ha evolucionado. En esta lámina precisamente trato un poco de identificar las categorías de cómo la trata de personas ha cambiado, se ha transformado en los últimos años. Parece que la trata de personas es una práctica antigua,
pero que utiliza hoy en día pues diferentes medios, se aprovecha de la globalización, de las tecnologías, etcétera. Pues es una práctica pues, que nos lleva a Grecia, a Roma, al tráfico de esclavos, a la Edad Media, etcétera, ¿no? Y entonces aquí, fíjense, tenemos varias categorías y cómo han evolucionado, cómo se han transformado. Entonces, si nosotros, por ejemplo, incluso si hacemos este ejercicio de mirar el primer tratado o el convenio de 1904, 1910, miraremos que, por ejemplo, en cuanto a las acciones, en un principio era contratar, conseguir, era la trata cometida como de manera directa, ¿no? Por una persona, por el consumidor. Ahora más bien entendemos, sobre todo en el contexto organizado, cuando hay participación de delincuencia organizada, pues vemos un montón de actores y por consecuencia muchísimas acciones. Están los que enganchan, los que captan, los que reclutan, los que contratan, los que trasladan, los que reciben, los que consumen. Entonces es una red importante, ¿no? De actores que pues tienen una diversificación de tareas, como ocurre en las empresas legales. En los medios también se ha transformado. Principalmente en México hemos identificado la parte de la violencia psicológica, sobre todo en el engaño, ¿no? El enamoramiento. Entonces, ya no es la violencia física, ya no es la privación de la libertad, sino fundamentalmente trabajar psicológicamente a la víctima para que ella misma sea la que se acerque, sea ella misma la que quiera ser tratada, ¿no? Y eso obviamente, como ya sabemos, complica mucho cuando se rescatan a las sobrevivientes, el poder resetear esta parte, ¿no? Y muchas de ellas no quieren denunciar, tienen miedo, el síndrome de burnout, ¿no? Etcétera, el de Estocolmo, complican mucho, ¿no? Por eso es que la carga de la prueba, pues no puede tener la víctima, sino más bien hay que tratar de hacer una investigación más compleja. Los fines también, si vemos el primer tratado, el primer convenio, pues todo se focalizaba en la parte sexual, etcétera, ¿no? Y esto va modificándose. Ahora tenemos pues un montón de finalidades, más de 20, 29 en nuestra legislación. Entonces imagínense, si el de trata de personas es complejo, ahora asúmenle 29 tipos penales, ¿no? Como fines. Los contextos, como ya les decía, las víctimas, etcétera. Aquí en este cuadrito, pues tienen un poco como la evolución que ha tenido el crimen organizado, cómo surge en mafia, ¿no? Como la mafia allá en Sicilia, como en Colombia también tiene un punto histórico importante que hace que pasemos de la extorsión al tráfico de drogas y ahora, pues, sin duda hablamos del crimen organizado transnacional. Redes criminales que cometen más de 23 delitos, ya no solamente el tráfico de drogas, ya no solamente la extorsión, etcétera. No hay una diversificación de las actividades y por supuesto que la trata de personas no es la excepción, ¿no? Ha sido un delito pues mirado, observado a distancia y aprovechado por las organizaciones criminales. Otra de las cosas, como les decía, que tiene que ver cuando hablamos de la trata de personas como delito organizado, pues es esta cadena delictiva, ¿no? En la cual encontramos diferentes actores, diferentes tareas, una jerarquización en la organización y por detrás yo les pongo que está la sociedad, ¿no? Esta sociedad, pues muchas veces indiferente, que podría ser o que debería de ser un aliado para la investigación de este tipo de problemáticas. Ahora, finalmente, el último punto, como les decía, es un poco, pues, reflexionar cómo ha sido la experiencia de nuestro país, qué organizaciones están dedicadas a la trata de personas, cómo es que surge la delincuencia organizada en México. Aquí en esta lámina ustedes tienen como algunos factores, ¿no? que fueron importantes para que surja la delincuencia organizada en nuestro país, sobre todo la prohibición, ¿no? La guerra contra las drogas en los años 60, 70, toda esta parte, ¿no? Que lejos de disminuir el poder criminal, ha fortalecido a estas organizaciones. Pareciera una política perversa, pero bueno, ahí lo dejamos. Aquí tienen como una transformación, la transformación de las organizaciones criminales en nuestro país, que como les decía en un primer momento, pues se enfocaron en el tráfico de drogas, en la amapola, en la marihuana, después en los años 70 que descubren el cristal, el crack, es uno de los puntos más importantes para el fortalecimiento de los años 70 y como ven, geográficamente, pues van ocupando gran parte del territorio, en un principio el Triángulo Dorado, tres estados, Sinaloa,
Durango, etcétera, y ahora ya prácticamente no hay ningún estado de la República. Algunos datos mencionan que el 40 y tantos % de los municipios en nuestro país está cooptado por la delincuencia organizada, ¿no? Es verdaderamente lastimoso, es un fenómeno muy importante en nuestro país en cuanto a la lógica criminal. Y obviamente la trata de personas, como les decía, se ha unido, se ha enganchado en esta parte, ¿no? De cómo ha evolucionado las organizaciones criminales. Principalmente yo le llamo la expansión, ¿no? Ha tenido una expansión como una lógica estructural de la delincuencia organizada. Entonces ha habido una expansión territorial, ya no solamente son esos 3 estados, sino ahora no todo el país, ¿no? Prácticamente todo el país, perdón, e incluso con conexiones internacionales, ¿no? El cártel de Jalisco Nueva Generación, que es como el más importante ahora, tiene conexiones con la Ndrangheta en Italia, con cárteles chinos, etcétera. La expansión de objetivos, como les decía, del capitalismo de las drogas o del tráfico de las drogas a prácticamente cualquier delito que vincule a lo organizado, como la trata de personas, ¿no? Y así hemos visto cómo hay una expansión en la lógica de las organizaciones criminales en nuestro país y que ha sido importante para que llegue a la trata de personas. Según algunos datos, este es el mapa más reciente de las organizaciones criminales. Vean cómo pues hay pugnas, ¿no? Precisamente por eso México tiene un alto índice de homicidios dolosos, porque precisamente hay pugnas por el territorio, esta idea de entender el espacio no como algo geográfico, sino como algo político. Entonces genera muchas disputas, muchas rupturas dentro de las organizaciones y por ende homicidios dolosos. Entonces vean, el país prácticamente está cooptado, ¿no? Por diferentes organizaciones. De los datos que tenemos es que de esas, aquí solamente vemos los grandes cárteles, pero hay más de 200, 300 organizaciones, entre grandes, pequeñas y medianas. Se ha diversificado, ¿no? El crimen organizado en nuestro país a partir en gran medida de la política prohibicionista, de la política militar. Pero el dato que tenemos es que de esas 300, 400, 50 organizaciones pequeñas, medianas y grandes se dedican a la trata de personas. En realidad es complejo el cómo se dedican porque no es que sean organizaciones, estos cárteles, dedicados exclusivamente a la trata de personas, sino que más bien tienen conexiones con organizaciones pequeñas que ya históricamente se han dedicado a la trata de personas, entonces van negociando, van cooptando, ¿no? Incluso estas organizaciones y se van quedando con el negocio. Tenemos por eso es que estos 3 niveles de la delincuencia organizada vinculada a la trata de personas. El nivel bajo, que son redes familiares, como les decía, en Tenancingo, en diferentes urbanidades. El nivel medio, que son estos pequeños grupos de delincuentes, y el nivel alto cuando ya hay una intervención por parte de la delincuencia organizada, que son estos grandes cárteles mediáticos, también hay que decirlo, ¿no? Jurídicamente hablando. Entre el 2012 al 2018, que es como el corte que tenemos de todas las averiguaciones previas, de todas las investigaciones que se han hecho a nivel nacional, que son prácticamente más de 1000, un poquito menos de 1000. También ahí hay un problema, tenemos muy poca efectividad. Hay poca denuncia, y de las denuncias, de las poquísimas denuncias, pues muy poquitas llegan a sentencia porque se caen los casos, porque no se comprueba, no se prueba el delito de trata de personas. Pero bueno, de esas casi 1000, 359 averiguaciones previas, ¿no? En 127 hay participación de la delincuencia organizada, que como les decía, pues es una de las vertientes de la trata de personas, no solamente se mete por delincuencia organizada, sino por otros contextos, ¿no? Por otras lógicas. Aquí les traigo precisamente pues sí, la ley, ¿no? Federal contra la delincuencia organizada, que se expidió en 1996 acá en nuestro país, y que ahora contempla como uno de los delitos fin, ¿no? A las organizaciones criminales, la trata de personas. Si no mal recuerdo, fue en 2006, 2007, después de que México ratifica el protocolo de Palermo, se hace esta modificación o esta inclusión, ¿no? Se suma el delito de trata de personas como uno de los delitos fines de la delincuencia organizada. Y aquí, que es la última lámina que quisiera yo compartirles, pues es un poco reflexionar sobre cuáles son los factores, ¿no? Cuáles son los motivos o los contextos que permiten la existencia o la frecuencia y la intensidad de la delincuencia organizada en nuestro país, fundamentalmente dedicada a la trata de personas, ¿no? Entonces tenemos aquí, recordemos que la delincuencia hoy en día, pues no podemos decir que es
a partir de una causa, sino más bien una multiplicidad de contextos, ¿no? La marginalidad, la desigualdad social, la parte criminal también, ¿no? Influye mucho. Entonces aquí identificamos factores individuales, situacionales y estructurales, un poco para complejizar, ¿no? Cómo es que se da esta relación entre delincuencia organizada y trata de personas. Entonces yo aquí le dejo. Muchísimas gracias nuevamente a Deleyes. Un gusto, un honor ser parte de este evento regional, nacional e internacional en contra de este flagelo que verdaderamente es uno de los más importantes, que más se ha complejizado tanto a la parte criminológica, penal, ¿no? Victimológica. Tenemos muchísimos retos y qué bueno que este tipo de organizaciones como Deleyes, pues sean espacios donde se discuta qué es lo que nos falta por enfrentar de manera más eficaz en nuestra región al fenómeno de la trata de personas. Y así es que reitero mi agradecimiento. Y bueno, si tienen alguna pregunta, algo que quieran profundizar de las láminas, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, estimado doctor Alan García Huetrón, que nos ha acompañado el día de hoy. Efectivamente, contamos con 2 preguntas por parte del público. El primero de ellos es Carlos Mendoza Huilcahuamán, quien nos pregunta, en el caso de México, ¿cómo es la realidad criminal, estimado doctor? Ya que sabemos que tanto Perú y otros países están con realidades criminológicas muy distintas. Saber cómo es el contexto de la criminalidad en... Muchas gracias. Bueno, es un contexto. Yo he dicho, fíjense, es interesante porque yo he sostenido que no sé si ocurra en otros países de la región, pero por lo menos en México hay una ausencia de diagnóstico criminológico. O sea, todo el tiempo nos están bombardeando en los medios de comunicación, los políticos, ¿no? Con sus discursos, muchas veces las experiencias de las víctimas, ¿no? O de la gente de pie, de a calle, pero me parece que hay una ausencia de un diagnóstico, ¿no? No sabemos cuál es la problemática, porque acuérdense que no solamente hay que identificar la problemática ya, ¿no? Es el secuestro, ¿no? Porque tenemos más de, no sé, es el que tiene más incidencia delictiva, el que más se reporta a las procuradurías, a las fiscalías, no. Aquí cuando yo hablo de diagnóstico es verdaderamente identificar el problema, pero también las causas, los factores, los contextos que permiten que surjan ese tipo de prácticas. Hoy hace falta muchísima política pública, ¿no? Nuestro sistema de justicia penal, las procuradurías, los jueces, el sistema penitenciario desafortunadamente no utilizan las políticas públicas. Entonces hacemos leyes, hacemos normas, creamos más penas, más cárceles, sin ningún diagnóstico, salvo que lo dice la institución, ¿no? Entonces, me parece que hay una ausencia de un diagnóstico criminológico para poder advertir desde el ámbito académico cuáles son las problemáticas más importantes. Por ejemplo, en México se discute si es la delincuencia organizada. La delincuencia organizada, por supuesto que visiblemente, mediáticamente, pues es muy importante, pero cuando nosotros la vemos, ¿no? En términos de incidencia delictiva, de qué porcentaje o qué representatividad tiene respecto a todas las averiguaciones previas, a todas las carpetas de investigación, es muy, muy, muy poca, ¿no? Muy, muy baja. Y digo, aquí también habría que hacer un paréntesis sobre la efectividad del sistema de justicia penal. En México, de cada 100 delitos que ocurren, 95, 96 quedan en la impunidad. Pero digo, independientemente de eso, la delincuencia organizada tiene muy poca representatividad, ¿no? La mayor parte de la lógica, si lo vemos desde la parte del código, se lo llevan los delitos contra el patrimonio. ¿Sí? ¿Qué será? El 60-70% de los delitos que se cometen en México y que llegan a conocer los ministerios públicos, los fiscales, es delito contra el patrimonio, principalmente robo, ¿no? Robo a casa habitación, robo a transeúnte, robo a transporte público. Esa es la lógica o la práctica criminal más importante. Debajo viene algo que también es muy importante de subrayar: la violencia familiar.
la violencia contra la mujer. Es una práctica también muy arraigada en nuestro país que tiene muchísimas consecuencias terribles, pero que mediáticamente no es una bandera, ¿no? No es algo que los medios de comunicación estén totalmente o todo el tiempo poniendo sobre la mesa. Entonces yo miraría esas lógicas, pero subrayando esa primera parte que les decía, me parece que hay una ausencia de diagnóstico y entonces más bien es, pues como dicen los medios de comunicación, entonces es esta práctica, ¿no? Como dicen los políticos, es esta práctica. Por eso es que yo hablo de los problemas criminológicos, depende desde qué perspectiva lo veamos, ¿no? Si lo vemos desde la perspectiva de los medios de comunicación, pues la delincuencia organizada, ¿no? Si lo vemos desde la perspectiva de los políticos, igual la delincuencia organizada, el secuestro, etcétera. Si lo vemos desde la perspectiva de derechos humanos, las violaciones, ¿no? A derechos humanos, hablaríamos más bien de violencia institucional, de una violencia institucionalizada, de crímenes de Estado, delitos de cuello blanco, o sea, depende, ¿no? De la perspectiva que uno tome, las problemáticas o las prioridades de las problemáticas serán diferentes. Muchísimas gracias, estimado doctor García. Contamos ahora con la pregunta de Julie Mandarian Collantes, quien nos pregunta: doctor, quisiera saber si en el ámbito de la trata de personas en cuanto a las organizaciones criminales, no solamente vemos el aspecto jurídico, sino también están, conforme hemos visto en su presentación, el aspecto social. Por lo tanto, desearía saber también si aquí estamos ante aspectos económicos y también ante aspectos de carácter emocional o hasta psicológicos. Sí, muchísimas gracias, Yuli, por tu pregunta. En efecto, digo, independientemente de la trata de personas, hoy en día tenemos que observar los fenómenos de manera compleja, de manera integral. Ya no es posible generar una estrategia o un programa de prevención, de reacción, de política represiva, solo partiendo de una visión, ¿no? De un saber, sea el normativo, el criminológico, el psicológico, el sociológico. Necesitamos tener un diálogo entre los saberes. Por eso desde los años 90 se habla de la transdisciplina, ¿no? La importancia de romper estas barreras entre los saberes para llegar a una verdad o aproximarnos a una verdad más compleja. Desafortunadamente en los ámbitos que nos toca, ¿no? Que tiene que ver con el delito, con la violencia, con la criminalidad, pues históricamente quien ha tenido la dominancia ha sido el derecho, ¿no? Casi siempre se miran las cosas o se miran las problemáticas a partir del lente del derecho penal y así también la parte de las políticas públicas y de lo que hay que hacer, pues igual quienes lo deciden son abogados, abogadas. Y no es que esté mal, no, pero me parece que hay una necesidad de complementar ese saber normativo con el saber empírico. Entonces, cuando me refiero a lo empírico, pues ahí echamos mano de la criminología, echamos mano de la sociología, de la psicología, de la economía, de la política, porque precisamente el derecho está hablando de hechos, ¿sí? A pesar de que él tenga una visión idealista del deber ser, pero su punto de partida son los hechos, y cuando hablamos de hechos, pues tenemos que utilizar a las ciencias o a los saberes empíricos. Entonces, la trata de personas sin duda es uno de los fenómenos más complejos, porque están todos estos saberes o todas estas realidades, ¿no? Entremezcladas. Es un fenómeno económico, ¿no? Obviamente, aquí digo, sin moralizar y sin decir que está bien o está mal, la trata de personas supone un alto ingreso, no solamente a las organizaciones criminales, sino también al Estado. Recordemos que hoy en día el delito también es un pilar fundamental para la gobernanza política. Entonces, por supuesto que es un fenómeno que se apoya mucho en la parte económica, en la globalización, en la liberación de los mercados, en la flexibilización, en cómo están estructuradas las empresas. De allí se va también generando un avance en la trata de personas. Es también un fenómeno político, ya les decía, ¿no? Tiene que ver pues sí, con decidir sobre la vida de alguien, sobre su plan de vida, pero también comentaba que hay muchísimos servidores públicos, instituciones. Por ejemplo, acá en México, el Instituto Nacional de Migración
ha sido denunciado porque ahora ya no se escucha tanto, pero en su momento se decía que el Instituto Nacional de Migración, cuando intervenía en estos procesos migratorios, le daba a las personas, ¿no?, migrantes, se las daba a los Zetas, a un grupo criminal. Entonces, fíjense ahí cómo el Instituto Nacional de Migración, que se supone debe de estar previniendo este tipo de delitos, más bien colabora para que las organizaciones criminales, en ese entonces los Zetas, que es de los grupos más fuertes y más importantes de los últimos años, les daba a los migrantes, a las y los migrantes, para que los explotaran sexualmente o en trabajos forzados. Entonces también hay una vertiente política. Por eso es que muchas veces se ha dicho que en México no se modifica la ley vigente, porque hay intereses ahí en la Cámara de Diputados, hay políticos tratantes, entonces no les conviene. Pero también, como bien decía Yuli, es un aspecto también psicológico. Si nosotros vemos, digo, no quiero yo victimizar o generar un estereotipo, pero muchos de los patrones de las víctimas de trata de personas sufren esta carencia emocional, ¿no? Nosotros pudimos advertirlo en esta investigación sobre explotación comercial sexual de niñas, niños y adolescentes. Muchas de estas niñas, de estos niños, pues tenían problemas familiares, tenían depresión, tenían problemas psicológicos, que muchas veces son sociales y que los somatizamos, ¿no? Son problemas sociales ante circunstancias, los somatizamos y empezamos a generar estos cuadros psicológicos, y son aprovechados por los tratantes, ¿no? Porque precisamente en este espacio de vulnerabilidad, de depresión, de problemas familiares, de problemas económicos, pues llega alguien que te ofrece y te pinta el cielo, te baja el cielo, ¿no? Entonces, esa vulnerabilidad psicológica es aprovechada por los tratantes para culminar con éxito su práctica criminal. Entonces, la psicología ahí es fundamental. Muchísimas gracias, estimado doctor Alan García. Sin duda, muy interesante la perspectiva que nos ha brindado el día de hoy, no solamente jurídica, sino también social, psicológica y hasta económica en cuanto al tema de la trata de personas y a las organizaciones criminales. Sin duda, ante ello, queremos agradecerle a nombre del portal Juridis y del taller Justemis por su amable participación en el presente evento de trata de personas. Asimismo, invitarlo en siguientes exposiciones o en siguientes sesiones donde conversemos sobre estos temas o temas semejantes. No, al Muy contrario. amable por su parte, estimado doctor Alan García. Al contrario, muchísimas gracias a todas y todos. Un abrazo hasta Perú, hasta nuestro querido hermano país del Perú. Y bueno, acá tienen las puertas abiertas de México, del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Por ahí en la última lámina les puse mis redes sociales, mi correo, por si tienen alguna duda, alguna asesoría, con mucho gusto. Muchísimas gracias por la ayuda, no solamente este conversatorio, sino también los contactos que ya también nosotros les vamos a compartir a través de la página de leyes.p. Sin más, estimados participantes, muchas gracias. Esperamos que la presente sesión, el presente evento, haya sido de su total agrado. Esperamos contar con ustedes en siguientes ediciones del tema de trata de personas, donde también muy probablemente vamos a invitar a los mismos expositores que nos han en estas dos. Sin más, muchísimas gracias. Recordarles que en el caso que se hayan inscrito, tienen que verificar si en el portal han presionado el botoncito verde. En caso de que cuando ustedes hacen clic no los lleva a nada, implica que ya están debidamente registrados. Así que dentro de unos días estamos remitiéndoles la certificación correspondiente. No sin antes olvidar que nos pueden seguir como Justemis UNFB, como en la página de Facebook, también como de leyes, tanto en Facebook, también en Instagram, en LinkedIn y como no en nuestro portal web de leyes.pe. Sin más, muy buenas tardes con todos, hasta una siguiente oportunidad.